Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo expediente de Pitazo Inicial. Bienvenidos a todos los que están del otro lado acompañándonos en el día de hoy. Hoy tenemos un video y un expediente, una historia, un documental muy pero muy lindo para contar, porque hoy tenemos una historia, es un video más que nada informativo para explicarle a toda esa gente que no entiende, no recuerda o no sabe por qué cada 24 de marzo se recuerda o se conmemora algo de la historia argentina. Hoy es el día para que vengan a aprender a saber y a escuchar, principalmente a escuchar, porque la historia que vamos a contar el día de hoy no es muy linda, porque es la realidad. No es muy linda la historia que vamos a contar el día de hoy, pero es una historia es una parte de la historia argentina que lamentablemente estuvo y se hizo presente en la historia de nuestro país. Así que bienvenidos a todos, disfruten de este expediente que va a estar muy pero muy bueno, con mucha información. En este video les vamos a contar por qué cada 24 de marzo se conmemora algo: la memoria y la verdad y la justicia. Todos pensarán que esta historia arranca en el año 1976, pero la realidad es que no. La historia que vamos a contar el día de hoy no arranca desde el año 1976, arranca en el año 1930, que fue el primer golpe de Estado moderno que ocurrió en nuestro país. El 6 de septiembre de 1930, el general José Félix Uriburu derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen. Fue el primer golpe militar exitoso del siglo XX y marcó el inicio de la inestabilidad institucional. El año que le seguiría después sería el 1943, llamada la Revolución del 43. En esta revolución surgió una nueva figura muy pero muy importante para la historia de nuestro país: Juan Domingo Perón, quien luego sería elegido democráticamente. El año que le seguiría sería el 1955, llamado la Revolución Libertadora. Derrocaron a Juan Domingo Perón por las Fuerzas Armadas y se prohibió el peronismo en todo el país. Le seguiría el año 1962, un golpe contra Frondizi. El presidente Arturo Frondizi fue derrocado por los militares y entre esos años se mantuvo una fachada de gobiernos controlados. Luego venía el 1966, llamada la Revolución Argentina. El general Juan Carlos Onganía derrocaría al presidente Arturo Illia. Fue una dictadura sin mucha prolongación, sin partidos ni elecciones. Y finalmente llegaría el 1976. Una junta militar liderada por Jorge Rafael Videla derrocaría el gobierno de Isabel Perón, la dictadura más violenta y terrible de todas, con terrorismo, desapariciones y censuras a escritores, cantantes, etc. La más terrible de todas. Y yo le cuento este historial para explicarles y contarles que la única dictadura no fue en el año 1976, fue la peor y seguramente, pero todas fueron dictaduras. A partir del año 1930 hasta el año 1983 siempre hubo dictaduras en Argentina. Fue un historial largo de dictaduras contra dictaduras y derrocar gobiernos. Es una historia larguísima. No es solamente ni la única dictadura, no fue en el 1976. Es un historial larguísimo que empieza a partir del 1930. Y a partir de ahora paso a contarles un texto, un resumen de lo que fue la dictadura del año 1976, con su información, con sus datos y su descripción de cómo fue la historia de la dictadura más dura, más terrorífica, la peor de todas. Bueno, así fue. La última dictadura militar en la Argentina comenzó el 24 de marzo de 1976, tras un golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Isabel Perón. El poder quedó en manos de una junta militar liderada inicialmente por Jorge Rafael Videla,
dando inicio a un periodo conocido como el Proceso de Reorganización Nacional. La Junta Militar que tomó el poder en Argentina en 1976 estaba compuesta por los jefes de las tres Fuerzas Armadas. En su primera conformación, la del golpe del 24 de marzo, fue Jorge Rafael Videla como líder, parte del ejército, Emilio Eduardo Macera, de la Armada, Orlando Ramón Agosti, de la Fuerza Aérea. Con el paso de los años, la Junta fue cambiando a medida que se renovaban los mandos. Otras figuras que también integraron la Junta en distintas etapas fueron estos: Roberto Eduardo Viola, Ejército; Leopoldo Fortunato Galtieri, Ejército; Reinaldo Benito Vignone, Ejército, último presidente de facto; Armando Lambriuccini, Armada; Jorge Isaac Anaya, Armada; Omar Domingo Rubens Grafigna, Fuerza Aérea; Basilio Lamy Dosso, Fuerza Aérea. En resumen, no fue una junta sola física con esas tres personas, no. Fue cambiando a medida de los años y se fueron agregando hombres, fueron saliendo y entrando. No fue siempre la misma junta, hubo distintas y eran conformadas por las tres Fuerzas Armadas, por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Entonces, durante estos años, el régimen implementó un plan sistemático de represión ilegal con el objetivo de eliminar la oposición política. O sea, los jefes de esta junta militar quería eliminar la oposición política. O sea, ellos querían estar solamente ellos. A lo que va esto, o sea, nadie podía opinar en contra, nadie podía opinar, ese era el fin. Nadie podía opinar algo distinto a lo que opinaban y a lo que ordenaban ellos. Miles de personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en centros clandestinos de detención. Se estima que hubo alrededor de 30.000 desaparecidos. Sí, 30.000 desaparecidos, o sea, 30.000 madres, 30.000 padres, 30.000 familias se quedaron sin sus hijos, sin sus hermanos, sin sus tíos, sin sus todos. En uno de los capítulos más oscuros de la historia del país, la censura, la persecución ideológica y el control social fueron constantes. Nadie podía opinar en contra de ellos, nadie podía dar su opinión, nadie podía decir nada en la dictadura. Mientras que la economía atravesó profundos cambios que generaron desigualdad y endeudamiento. En paralelo, organismos de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo comenzaron a visibilizar los crímenes del régimen, reclamando verdad y justicia. Parte importante, las Madres de Plaza de Mayo. Las madres que usaron pañuelos en la cabeza terminó siendo un escudo nacional, un símbolo muy pero muy importante para la historia del país. Madres que buscaban a sus hijos, que pedían constantemente por ellos. Obviamente hay algunos que en el futuro lo terminaron encontrando, en el futuro ya no, pero era totalmente imposible pedir, opinar, buscar, porque los militares no te dejaban hacer absolutamente nada. El fin de la dictadura llegó en 1983. En el 1983, la dictadura del 1976 dio fin. Tras la derrota en la Guerra de Malvinas y el creciente rechazo social, la derrota en la Guerra de Malvinas ante Inglaterra, la muerte de un montón de chicos muy jóvenes, otra vez desapariciones, más todos los capítulos horribles que fueron sucediendo, la dictadura se terminó.
obviamente, más el rechazo social de toda la gente que obviamente odiaba y repugnaba todo lo que estaba pasando. Con el retorno de la democracia, lo que hay que cuidar, lo que hay que cuidar, con el retorno de la democracia asumió como presidente Raúl Alfonsín, quien impulsó el juicio a las juntas militares, marcando un hito en la historia de los derechos humanos. Tras terminar la dictadura, Raúl Alfonsín, el primer presidente que hubo después de la dictadura, lo primero que hizo fue llevar a juicio a la junta militar que lideraba la dictadura. Hoy la dictadura es recordada como un periodo de terrorismo de Estado, cuyas consecuencias siguen presentes en la memoria colectiva argentina. En fin, esa es más o menos la historia, los datos que tenemos, pero yo creo que la idea de este video, de este expediente, cuando se me ocurrió hacerlo, es porque estuve escuchando mucha gente, a muchos chicos más que nada, muy chicos, jóvenes, diciendo, ¿por qué hay que, por qué se conmemora esto? ¿Se celebra? ¿No se celebra? ¿Se recuerda? ¿Por qué? Como sin importarles, como un montón de hechos históricos que ocurrieron en nuestro país. Este video es para eso, por si no sabes, por si capaz te interesa saber por qué se recuerda. Es muy complicado igualmente no acordarse más que nada en este hecho tan feo y tan histórico. En nuestro país es muy difícil no acordarse, pero este video es para eso, para saber qué pasó, quiénes lo llevaron a cabo, cuándo arrancó, cuándo terminó, qué pasaba, quiénes hacían que pasaba, cómo terminó, por qué terminó. Es más que nada por eso, breve, ¿qué pasó en el 24 de marzo de 1976? Bueno, la dictadura más terrorífica de todas. Pero la realidad es que nuestro país y la sociedad argentina tuvo que estar luchando ante un montón de dictaduras, derrocos de gobierno, sin derechos, a partir del 1930, cuando estuvimos contando el historial de dictaduras que hubo en nuestro país. Así que te pido que si disfrutaste te suscribas, comentes, opines, que ahora se puede opinar, por suerte, se puede opinar, así que está disponible el botón de comentar, dar tu opinión del video, de lo que ocurrió en esa dictadura, de todo. Podés comentar de todo, opinar de si te gustó el video un montón, le puedes dar like, suscribirte. Así que muchísimas gracias gente por ver el video de hoy, espero que les haya gustado. Así que muchachos y muchachas, nos vemos en un próximo expediente, en un próximo documental, programa, video, en lo que sea. Pero nos vamos a seguir viendo. Chau, chau, les mando un abrazo gigante. Espero que anden bien.